Sí, mira, Miguel Ángel, la verdad es que el tema de cómo abordamos la muerte no es un tema fácil. Además porque a nivel cultural, o sea, la cultura occidental trata la temática del duelo de forma como bien tabú, y si le adicionamos a esto también la situación que estamos atravesando de pandemia, lo hace aún más complejo. Pero tal como tú señalas y consultas, cuando tenemos que hablar de la muerte, especialmente cuando se lo tenemos que transmitir a los más pequeños, lo que tenemos que intentar hacer es utilizar un lenguaje lo más sencillo y claro posible, ¿bien? Y eso significa, primero que todo, que no demoremos el tiempo, ¿verdad?, de transmitir esto, y que además se lo expliquemos de la forma más cercana y simple, especialmente, como ya te decía, si son a los más pequeños a quien tenemos que transmitirle esta dolorosa noticia. Y ahí Carla, el papel que jugamos los adultos es fundamental. claro, Carla, quería preguntar, ¿en qué edad ya el menor está en condiciones de entender lo que ha sucedido con el dramatismo que significa en una casa una noticia de este tipo? Sí, la verdad es que siempre el tema de la muerte es un tema doloroso, independiente de que lo reciba lógicamente cualquier integrante de la familia, pero ahí es fundamental el apoyo y el respaldo que den los adultos a los más chiquitos, que son los que tienen lógicamente menos recursos como para poder expresar las emociones que puedan emerger a partir de esta noticia. Sí, por eso ya te comentaba que era muy importante, primero que todo, no demorar en dar la noticia, y segundo, transmitirlo de la forma más sencilla posible, no utilizando los típicos eufemismos que usamos los adultos, que es como que se ha ido, o está dormido, o se fue al cielo, sino que sí decir que la persona lamentablemente perdió la vida, falleció, que es producto de que tuvo una enfermedad importante, porque también eso es fundamental, es decirles a los niños que generalmente estas situaciones se producen porque enfermamos de manera grave, de manera que los niños sepan discriminar también, porque seguro que al enterarse que otra persona está enferma, va a creer que esa persona va a morir, y no es necesariamente así. Entonces también es importante transmitirle que esto es producto de que estuvo gravemente enfermo y por ende su cuerpo no resistió y murió finalmente. ¿Sí? Y para esto Sí. también es importante la forma, el afecto, y la sinceridad y la dulzura con que los adultos tratemos este tema también con ellos. Carla, explicarle de que el factor, y si es que es así, que hay un Ujú. fallecimiento, es por COVID, es por la pandemia, ¿le hace bien o alarmamos al menor? No debería. A ver, es súper importante que seamos claros de por qué razón las personas que han fallecido lo han hecho, ¿sí? Porque efectivamente es bueno hacer la diferencia si es que la persona estuvo enferma, ¿verdad? Y arrastró a lo mejor una enfermedad por mucho tiempo versus una situación que pudo haberse desencadenado producto justamente del virus. Sí, entonces es importante que los niños sepan que la persona enfermó, y que enfermó producto de este virus, que lógicamente está bajo el contexto de la pandemia, y que obviamente esa enfermedad se agudizó, lo que finalmente provocó la muerte. Si no lo hacemos de esa forma, lo que hacemos es un poco como bajar el perfil a la situación, y de alguna manera hacer como vista gorda de cosas que son fundamentales y que tenemos en las que tenemos que trabajar muy fuertemente con nuestros niños, que es el tema del autocuidado, ¿verdad? El autocuidado, sobre todo en este contexto de pandemia, es fundamental. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en torno a esto y a todo lo que implica en el fondo como compromiso familiar, el cuidarnos, no solamente cuidarme a mí mismo, sino que también cuidar a los otros. Carla, nos parece tremendamente importante en el momento que vivimos. Nosotros estamos ya con una cuarentena de un mes y parece que esto no va a Sí. bajar, pese a todo el centro que tiene la región de la Araucanía con el eclipse. Pero tener estos consejos siempre son importantes, más aún de especialistas que
nos llevan a hacer entender la triste realidad que significa cuando fallece un adulto mayor, cuando fallece cualquier persona integrante de la familia, en definitiva, que para los menores son sus figuras íconos que tiene en la casa. Carla, quiero agradecer la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos, como siempre, a disposición para conversar estos y otros temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente, Miguel Ángel. Un abrazo cariñoso desde Santiago.